Por primera vez en la historia, un gobierno, en la historia de la reciente democracia en España, un gobierno se enmienda la plana a sí mismo, un gobierno modifica, rectifica una ley promulgada por ese mismo gobierno, además en un brevísimo plazo de tiempo, en menos de 4 meses, en 3 meses y medio. Lo que era bueno, lo que hace 3 meses y medio, el presidente del gobierno sancionaba como la ley más feminista, con camisa balinesa, por cierto, en Bali, pasándolo de puñetera madre con otros líderes mundiales, sancionaba, digo, como la ley más feminista de la historia de España, una ley que iba a cambiar prácticamente la vida, el presente y el futuro de millones de mujeres, una ley que sería el referente para todos los países de nuestro entorno, pues ha pasado a seguir siendo una buena ley, pero una ley que ha suscitado una serie de problemas técnicos que hay que modificar. El famoso, sin embargo, de Pedro Sánchez, que muchos quieren hacer pasar a la historia como una de las frases, uno de los hitos del que será pues su paso, su mínimo paréntesis por lo demás en la historia de España. Sin embargo, pero si el sin embargo es él, si el sin embargo eres tú, Pedro, si no es la ley Montero, es la ley Job, como decía esta mañana Marga Proens, brava diputada del Partido Popular, es la ley Marlaska, es la ley Sánchez, por supuesto, es la ley Díaz, es la ley de Yolanda Díaz, es la ley Robles, que también es magistrada, es la ley de todas y cada una de ellas. En los últimos días hemos escuchado declaraciones absolutamente increíbles, por ejemplo, las de una ex vicepresidenta del gobierno, que se va a la cadena SER a desvelar los secretos de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Esto no está suficientemente analizado ni estudiado. Al vicepresidente Pablo Iglesias ni siquiera le someto a consideración porque no merece la pena, pero yo nunca he visto, vuelvo a repetir, a una ex vicepresidenta del gobierno que se vaya a una emisora de radio en la que colabora de manera regular, un día semanal, todos los lunes, a revelar las deliberaciones del Consejo de Ministros. Dijo Carmen Calvo, reveló Carmen Calvo, que ya sabían que esta ley iba a producir eso que ahora llama la propaganda y las terminales del régimen, la propaganda gubernamental, efectos indeseados. Coño, ¿y para qué la sacaron adelante? ¿Para qué la sancionaron? ¿Para qué la han promulgado? ¿Para qué la han colgado en el boletín oficial del Estado? ¿Para que salieran violadores a la calle? ¿O no tuvieron el suficiente celo para pararle los pies a estas niñatas enfermas de odio, de sectarismo y que a lo único que aspiran es a pasar a la historia con leyes ideológicas? ¿O no tuvieron las suficientes, redaños para pararle los pies a estas niñatas? Digo niñatas, también hablo de niñatos, pero como ellas hablan siempre en femenino, unidas Podemos, hundidas Podemos, o directamente prevaricaron, o lo hicieron por puro y mero interés electoralista. La anomalía más grave de este gobierno, la anomalía más grave de Pedro Sánchez Castejón, es la de haber sacrificado la legalidad por la gobernabilidad. Ese es el mejor resumen que se puede hacer, a algunos les parecerá suave, intento ser objetivo. Ese es el mejor resumen que se puede hacer de estos 4 años, camino ya de 5, que llevamos soportando al figura y que llevamos viendo, asistiendo, sufriendo, atónitos, cómo España se desmorona por los juegos infantiles de unos críos que pasaron de un campamento chabolista de la Puerta del Sol a besar moqueta oficial y a disponer de servicio de chofer, de niñera y de regalías institucionales, todas las que el poder establecido, que tanto decían odiar, les ha brindado con la colaboración necesaria de un partido que se autoproclama histórico, que se autoproclama de 143 o 144 años de historia y que era uno de los 2 grandes portaaviones del sistema de la transición del 78, que tantos beneficios por lo demás, y sé que hay mucha gente que no coincide conmigo, me da igual, porque contra hechos no valen opiniones, ha traído a la prosperidad de los españoles, porque España hacía mucho tiempo que no disponía de 5 décadas de tranquilidad, de cierta paz, de cierta estabilidad, sobre todo sin matarnos entre nosotros, aunque solo fuera por eso, como ha dispuesto desde 1978 hasta nuestros días. Todo eso lo han dinamitado, todo eso lo han hecho saltar por los aires, sacrificando esa legalidad y ese respeto a la democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho, en pro de mantener en el poder a un tipo que solamente se atiende a sí mismo, no sé si a su señora también, y a su familia, y que le da igual todo lo demás. Un tipo que además, según los especialistas o informes que hemos conocido en los últimos años, no está en sus cabales, las cosas como son, por ser suaves. Y es el que sigue rigiendo y el que sigue manejando los destinos de este país. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ahora va a pasar lo siguiente.
Otro de los grandes debates, ayer lo sugerí y hoy voy a volver a entrar en él, es el de si el Partido Popular ahora va a apoyar esta reforma legislativa o no. ¿Qué es lo que pide el cuerpo? Evidentemente dejar solo a este tío y que se cueza en su salsa y ver si se destroza de una puñetera vez esa coalición. ¿Qué es lo que pediría o lo que pide? Hoy hay editoriales como el de La Razón y columnas de su director, de Maruenda, hablando de sentido de Estado y de no sé qué más cosas para evitar que sigan saliendo violadores y agresores sexuales a las calles, que el Partido Popular, ya que tiene unos socios que están completamente locos y enfermos de odio y de sectarismo, no deje solo al Partido Socialista y saque adelante esta reforma legislativa. Desde el puro tacticismo o desde la pura técnica parlamentaria y política, pues cualquier experto en esto, desideologizado, simplemente que cobrara por sus servicios, recomendaría al Partido Popular lo segundo: apoyadles, porque de esa forma contribuiréis a que salte de una vez por los aires antes de las elecciones generales la coalición de gobierno, esta maldita coalición que al primero que estorba ya es al Figura, porque el Figura lo que está deseando es que Yolanda, y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, Yolanda Díaz, termine de constituir un partido político con el que pueda presentarse, si no a las municipales, que ya ha dicho que no lo va a hacer, a las generales, para quitarse de encima ese lastre mugroso que lleva mucho tiempo estorbándole, llamado Unidas Podemos. Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando en esa coalición, Unidas Podemos, quiere también dinamitarla. Ya hace bastantes semanas, recordad que Pablo Iglesias, hizo uniendo los puntos, dijo que sería bueno que las elecciones generales se adelantaran a la primavera. Están deseando unos perder de vista a los otros. Coged una información de un diario que no frecuentamos mucho, pero que tiene buenas fuentes en ese entorno, cual es el de Nacho Escolar, eldiario.es. ¿Sabéis lo que duró ayer el Consejo de Ministros? Media hora. Media hora. No se hablan entre ellos. Diréis, ¡wow! Vaya novedad, eso ya lo sabe. Bueno, una cosa es la conversación, digamos, informal, de cafetería, de tal, de no sé qué, y otra cosa son las cosas como son. Apenas llegó a media hora. No tocan ni a 3 minutos a 3 minutos, no tocan ni a minuto y medio por ministro. Dicen también los que han compartido esta mañana en la sesión de control al Ejecutivo, medio gesto, media mirada, con el Figura, que estaba especialmente crispado, suponemos que por causas naturales, que estaba especialmente de mala leche. Está en un callejón del que no sabe cómo salir, pero no porque le preocupe el día a día ni le preocupe cualquier producto legislativo de los que tiene ahora mismo en tramitación, porque le preocupa su permanencia en el poder, porque por primera vez un tío tan sobrado como este, que muchos lo íbamos viendo hace tiempo, sí, que millones de españoles saben que en diciembre se acabó la presente historia y chao, Sánchez, chao, también, pero él, ensoberbecido de poder y enfermo de poder y de soberbia, no lo ha visto con claridad hasta ahora. Y aquí lo único que está en discusión, la coalición está ya rota, la coalición es un cadáver político, y lo único que está en discusión es ver quién da el paso y asume el coste entre su parte de opinión pública, la parte de izquierda o de extrema izquierda que le sigue votando, porque jamás en su vida hasta que se mueran van a votar otra cosa, a ver quién asume el coste de decir hemos roto la coalición. Eso es lo único que ahora mismo está en cuestión. ¿Qué quiere el Partido Popular? Bueno, pues supongo que darle el abrazo del oso. Ya sé que Pachi López ha hecho un alarde de chulería diciendo que con el Partido Popular ni a coger una herencia y tal. Les da igual. Les da pavor, otra de las cosas que les da pavor y no es la menor a los socialistas, que el día, si llega, que llegará de aquí a unas semanas, que se vote esa reforma de la ley que ellos mismos han promulgado, de la ley Montero, ¿no?, de la ley Sánchez y de la ley Marlaska y de la ley Job y de la ley Robles, el Partido Popular levante la mano y vote que sí, porque se va a cebar con ellos, no ya todo ese sector de Unidas Podemos, sino todas las terminales políticas de la extrema izquierda más sectaria y más mugrosa, que a nosotros nos pueden producir risa y rechifla, que nos la producen, pero a ellos les preocupan mucho, porque movilizan 1 millón o 2 millones de votos que el Partido Socialista necesita, y les digan, esta es la prueba de que estáis con la derecha y con la ultraderecha. Cuidado, no solamente el Partido Popular, Vox. Si el Partido Popular vota a favor de esa reforma legislativa, va a obligar, y muchos no entenderéis nada ya de lo que... Sí lo entendéis en el fondo. Otra cosa es que guste más o guste menos oírlo. Pensad en puros términos de técnica política. Va a obligar a Vox a hacer lo mismo, porque Vox no iba a poder justificar que se ha opuesto a una reforma legislativa orientada en el sentido de que salgan menos violadores a la calle.
espero que se me vaya siguiendo, ¿no? Y yo quiero ver ese día, porque ese día será ya el canto del cisne del gobierno socialcomunista, del cual empiezo a tener serias dudas que llegue unido a esas próximas elecciones generales de diciembre. Llevamos 3 años diciendo que viene el lobo. A ver cuándo se rompe la maldita coalición. Y cuando estamos a 5 minutos de que se rompa, probablemente no lo queremos ver. La verdad es que da un poco igual, porque 6 meses arriba, 6 meses abajo, pensará la gente, ¿qué más da? Bueno, pues no da igual, porque voy a cerrar este campanazo dándos algunos datos económicos. Eso a lo que se agarra como último clavo ardiendo este gobierno. Es que la economía va bien, o la economía no va tan mal como ustedes, profetas del apocalipsis, decían cómo va a ir. ¿Sabéis lo que cuesta anualmente, no la deuda, solo los intereses? Os los doy porque me esforcé anoche en buscarlos precisamente para este editorial, pensando en hablar de otra cosa y no en seguir hablando de lo que estoy hablando. ¿Sabéis cuánto nos cuestan los intereses de la deuda anualmente? 28.600 millones de euros. ¿Sabéis cuánto es eso en términos porcentuales sobre el Producto Interior Bruto? Un 2,15%. ¿Sabéis eso, por traducirlo a algo que pueda visualizar la gente, que supone más de la mitad del gasto anual en educación? Por tanto, 6 meses no dan igual. Por tanto, si las cámaras se disuelven antes de diciembre, o mejor dicho, antes de octubre, porque constitucionalmente tienen que pasar 56 días entre la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales, si en vez de en octubre las cámaras se disuelven en junio, será mejor para España. Y cuanto antes se vaya este tío, será mejor para España y para los españoles. Arrancamos ya esta retaguardia del miércoles 8 de febrero de 2023 y saludamos a un buen amigo de la retaguardia de esta casa de Periodista Digital, con el que llevábamos algunas semanas sin charlar. Javier Igartua Ibarra, ¿cómo estás? Muy buenas. Como diría José María García, que lo que parezco, muy buenas noches y saludos cordiales. Saludos cordiales. Decíamos ayer, me decía esta mañana Omar, mientras preparábamos la escaleta de esta retaguardia, me decía, oye, hoy vuelven a coincidir 2 míticos, 2 históricos de la retaguardia, Javier Igartua y Carlos García, que nos acompañará dentro de un ratito, y yo bien que me alegro. Oye, Javier, han pasado bastantes cosas, aunque parezca mentira, aunque parezca que siempre vamos hablando de lo mismo, pero no, vamos como dicen ahora los cursis, vamos avanzando pantallas o pasando de pantallas, o no sé cómo lo dicen, ¿no? En la actualidad, y desde la última vez que hablamos, tenemos a un gobierno, a una coalición de gobierno, mejor dicho, que ya es un auténtico cadáver político. Tenemos algo inédito en la historia de la democracia, cuál es el hecho de que un gobierno reforme una ley que ha promulgado este mismo gobierno hace 3 meses, no hace 3 años, ni hace una década, no. O sea, hacen una reforma legal, se cepillan una serie de preceptos de un código penal que funcionaba de 1995, que era un código penal reformado por otra parte en época socialista también, siendo ministro Juan Alberto Belloc, y cediendo a una obsesión identitaria, ideológica, infantil y de defensa de determinados grupos de presión, de la facción más izquierdista y a la vez más iletrada del gobierno, pues tragan con una reforma legal que ahora empiezan a reconocer ministras socialistas, como la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, magistrada, por cierto, que ya sabían ellos que iba a dejar a violadores y agresores sexuales en la calle. Con lo cual, entre tú y yo, de paso, están reconociendo que prevaricaron, aunque la señora Llop llegara al Consejo de Ministros pocos días después. Ahora Pedro Sánchez, ahora, 3 meses y medio después, se dan cuenta del error, se dan cuenta, mejor dicho, de que están perdiendo, como le ha dicho esta mañana Cuca Gamarra, miles de votos al día por esta cuestión, y reforman el tema. Las crías de Podemos dicen que ellas no se mueven de su posición, instigadas, cual muñequitas, por ese siniestro personaje que es Pablo Iglesias, que es el que las sigue moviendo en la sombra, y ahora tenemos un lío monumental. Javier, ¿cuál es la siguiente pantalla? Bueno, pues la siguiente pantalla es dejar a Job, como la han dejado sola en el Congreso. Así es. Que tenía una cara de compungida de la pera, y Pedro Sánchez pues se ha pirado. Y no había ninguno de los ministros del sí, ni la ministre, tampoco estaba por ahí. Por tanto, esto es lo habitual, ¿no? Cuando Pedro Sánchez o su gobierno van mal, le dejan a la ministra de turno, la inmolan y que se coma el marrón ella. Bueno, ya lo contó el otro día Maxim Huerta, ¿no? En un programa, ¿no? Que cuando fue a presentar la dimisión, Sánchez decía, ¿cómo seré recordado en la historia? ¿Cómo seré recordado?
ante el mundo, pues bueno, pues eso es Pedro Sánchez, es la nada. Y este gobierno, pues bueno, pues demuestra que lo único que hace es intentar vendernos algo de cara a la imagen, al marketing, a la promoción de la persona de Pedro Sánchez, y así nos van los españoles. Es decir, aquí no cambia nada, es el narcisismo puro y duro, y la inacción, y lo que hacen lo hacen mal y luego tienen que rectificar. Es decir, pues esto es lo que tiene Eurico, ser un político de propaganda, ¿no? Está claro, pero fíjate, nunca se había visualizado con tal nitidez, Javier, creo yo, hasta ahora, que estamos no tanto en una democracia, como coincidían esta mañana muchos compañeros, muchos analistas, y yo suscribo ese análisis. Nunca se había visualizado tanto que estábamos no tanto en una democracia parlamentaria, que no constitucional, como erróneamente sugieren a veces algunos. Una democracia constitucional es otra cosa, una democracia parlamentaria, sino un régimen presidencialista donde los ministros no pintan absolutamente nada. Su firma, su palabra, su testimonio, su sapiencia, su experiencia política no vale absolutamente nada. Son muñecos que se pasean de plató en plató, repitiendo consignas, cada día una, al día siguiente la contraria, la que toque, y todo está construido a mayor gloria de un personaje que, para muchos de nosotros, o para la gran mayoría de patriotas, siempre pues ha sido evidente que era un tipo inane políticamente, además una persona, dicho por especialistas, que no goza de un equilibrio psicológico pleno, las cosas como son, pero de ese guindo se está empezando a caer mucha gente de izquierdas, o de izquierda moderada, que hasta ahora seguían manteniendo su confianza en unas siglas y en un personaje, porque ha sido lo que han mamado toda la vida y nunca votarán cosa en contraria, pero que ahora se dan cuenta de que, bueno, pues o se han dejado dominar por una extrema izquierda radicalizada, enloquecida y en algunos aspectos criminal, porque criminal es dejar a violadores en la calle, que es, por otra parte, lo que están reconociendo estas crías y sus voceros estos días, que era lo que perseguían, o directamente es que es lo que han querido ellos también, ¿no? Atendiendo a tu paisano, de por ahí de Baracaldo, de Portugalete, a ese personaje nefasto llamado Pachi López, las barbaridades que dice, propias de macarra y letrado, más que de portavoz de un grupo parlamentario que pastorea 120 diputados, pues digo, esto les está haciendo mucho daño y sobre todo le está costando un descrédito brutal a la democracia española. Sí, bueno, es lo de siempre, ¿no? Es decir, Patri es Patri nadie, ¿no? Es un tío que no hizo absolutamente nada para cambiar cuando fue el Endacari en el gobierno vasco, no hizo absolutamente nada. Y seguimos en eso, ¿no? Es decir, con estos letrados, con Patri López, que no es absolutamente nadie, la Pilar Llop está, que es que se come todos los marrones, Marlaska, que hace muchos años que yo ya no le reconozco, es decir, está haciendo auténticas tropelías en el Ministerio de Interior, ¿no? Y así vamos, ¿no? Al final esto es un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de historias que no se puede hacer nada, ¿no? Y en este contexto, Javier, pues, en fin, vuelve otra vez, desde hace unos días ha vuelto a pasearse la posibilidad, supongo que más que cierto, que no está presentada todavía, de que Vox finalmente presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. Bueno, Vox, ayer personas muy importantes del partido, yo no daba crédito, pero ya sabéis lo que opino, con lo cual yo no voy a valorar ya nada más. Me decían que hablara con propiedad, que no era una moción de censura de Vox, que era una moción de censura que iban a firmar, porque lo establece el reglamento de la Cámara, 35 diputados de Vox. Y yo les miraba así, mira, como la vaca mira el tren. Y decía, o sea, Vox presentó una moción de censura, pero no queréis que se diga que es una moción de censura de Vox, sino 35 diputados de Vox. Una moción de censura que además va a defender a alguien, por otra parte, intelectualmente respetable, como Ramón Tamames, etcétera, etcétera y tal, y que no va a defender Santiago Abascal. Digo, ni no entender, porque si Vox son los que llaman maricomplejines, siguiendo la estela de ese gran comunicador que es Jiménez Los Santos, a los del PP, pero ya empiezan a incurrir en los mismos vicios, pues al final, yo no sé si Vox ve, pero esta es mi opinión, que la gente, y aparte, bueno, pues la demoscopia está ahí, suele acabar prefiriendo los originales, nunca las copias. Pero yo no sé tú cómo lo ves, Javier. Esto no es cuestión de original ni de copia, esto es cuestión de que si haces algo lo haces hasta el final. Así, de decir, esto no es cuestión de copias originales, si haces algo lo haces hasta el final. Y oye, a mí me parece muy bien que se hagan mociones de censura, sobre todo para poner a este narcisista frente al espejo, pero se hacen bien.
Es decir, primero, yo no creo que Ramón Tamames sea el candidato ideal con 39 años, yo creo que el Partido Comunista, la verdad no creo que sea el candidato ideal, yo creo que lo tenía que haber presentado el líder de ese partido, el líder de Vox, Santiago Abascal, pero yo no sé qué pasa, es que no entiendo esta mezcla sociedad civil con partido, pero si tú al final lo que tienes que pensar es alguien que esté ahí dentro, y que desde ahí dentro, como se hizo con el Partido Popular, como dice el Partido Socialista en esa moción infame de censura, lo que tienes que hacer es presentarte tú y si ganas, quitarlo, y si no, por delante el espejo, porque Ramón Tamames ya me contarás qué sabe del día a día de lo que está ocurriendo en el Congreso. Sabrá como yo, o bastante más que yo, porque tendrá más información de lo que ocurre, pero no es una persona que esté dentro, es decir, del Congreso. Yo creo en la democracia parlamentaria y creo en la gente que está ahí, creo que en la gente que está ahí dentro del Congreso y por tanto poner a la gente de fuera no me parece. Luego podemos hablar de los complejos o complejos del Partido Popular y que nunca parece ser que busca la abstención con el Partido Socialista, a ver si consiguen no pactar con Vox, eso es otro tema que yo no entiendo esos complejos, esas historias del Partido Popular, pero es cierto que esta moción de censura, a mí me parece que es una moción de censura descafeinada y una moción de censura que no se va hasta el final, porque si tú vas hasta el final, lo que no haces es estos juegos de artificio. Yo no sabía la información que tú das, pero si realmente es lo que tú dices, que yo me lo creo, porque somos amigos y sé que siempre dices la verdad, pues no lo entiendo. ¿Cómo lo presentan 35 diputados de Vox? Lo tendría que presentar Vox, no 35 diputados de Vox, porque esos 35 diputados de Vox, aunque lógicamente... Sí, lo que quiero decir, Javier, la moción de censura ante el registro de la Cámara, cuando se presente la iniciativa, el reglamento establece que tienen que presentarla como mínimo un 10% de los diputados de la Cámara, por tanto, por eso Ciudadanos, por ejemplo, no la puede presentar, porque tiene 9, ¿no? Desde que se fue Cambronero eran 10 y ahora son 9, desde hace un par de años o así. Vale, entonces la registran en el registro de la Cámara 35 diputados de Vox, pero... Claro, es una moción de censura presentada por el partido político Vox. Cosa distinta sería, que el reglamento lo prevé, es que, claro, es que yo no quiero caricaturizar de verdad más de lo que ya parece evidente esta iniciativa, ¿no? Se han utilizado, Lucía Méndez decía hace unos días, que es una conocida analista, no precisamente de derechas, lo llamaba esperpento y tal. Bueno, yo no quiero caricaturizar esto, pero sí es verdad que se ha forzado el reglamento de la Cámara hasta extremos. Si de esos 35 diputados como mínimo que establece el reglamento que tienen que registrar esta iniciativa parlamentaria en una moción de censura, imagínate, hubiera 5 del PP, 4 de Ciudadanos, 20 y tantos de Vox, uno por ahí bueno, UPN ya no, porque tal, del grupo mixto, tal, no sé qué, pues dices, bueno, pues es una moción de censura presentada por una serie de diputados de distintos grupos y tal, pero si la presentan 35 diputados, es una moción de censura de Vox. Entonces, estos rollos están mal asesorados estos chicos y te voy a decir por qué. Porque tienen, y no es hiriente dar nombres, no lo voy a hacer, pero es que yo sí que llevo 33 años mirando esto. Tienen ahí a gente que no son ni periodistas, ni expertos en comunicación, ni expertos en comunicación política, y estoy pensando ya en 2 o 3 nombres que ambos, y empresarios, algún empresario de comunicación que sigue jugando a esto porque cree que sabe de esto de verdad, y es verdad que sabe, pero no tanto como él cree, y desde luego sus paranoias mentales no están en lo que percibe la gente de la calle. No, vamos a presentar una moción de censura, pero que se vea que es de la sociedad civil, que la presenta Vox, pero no es de Vox, son 35 diputados los que la suscriben, y además lo inteligente, Santi, o sea, es que estoy recreando una conversación que estoy seguro, sin información, que no la tengo ni la quiero, que se ha producido en estos términos. Santi, esto no lo tienes que presentar tú. Vamos a buscar un tío de peso que le hunda a Sánchez porque es un tío que va a ser incontestable. Coño, y van a un tío porque hay un montón de gente, adanero, y los que no son adaneros, que no los voy a desvelar, que les han dicho que no. Y se cogen a un señor de 90 años, juegan con su vanidad, que la tiene, y se la tiene ganada, porque es el mejor economista vivo del que seguimos disponiendo, y le dicen, oye, que vas a ser tú, un señor que además en las entrevistas que ha concedido habla bien de Pedro Sánchez, y se ha mostrado dispuesto a comer un día o a cenar un día con Pedro Sánchez, le invitan a su casa, por ahí por el Bernabéu, para negociar con él la moción de censura. Sí, Eurico, si te estoy entendiendo, te he entendido la primera lo que estás diciendo y comparto mucha parte de tu reflexión. Lo que yo digo es que si lo presenta Vox, aunque sean 35, son todos de Vox, lógicamente lo presenta Vox. Y hay que decir claramente, sí, la presentamos nosotros. Segundo, yo no estoy de acuerdo en esa mezcla entre sociedad civil y política, porque la sociedad civil tiene que ir por un lado y la política tiene que ir por el otro. Y luego juntarse para hacer cosas, pero nunca presentar un tío de la sociedad civil, por mucho que sea Ramón Tamames, a presentarlo en una moción de censura a un tío que es extraparlamentario. Creo que hay que respetar el código parlamentario y yo sí creo que lo debería haber presentado
Santiago Abascal. Y en tercer lugar, creo que así no se consigue nada y lo que se consigue es, lógicamente, teniendo narices de volverla a presentar por segunda vez, poner a este narcisista de Pedro Sánchez frente al espejo y ya está, y dejarte tanta historia. Es decir, a mí me parece muy bien, si yo me les apoyo en muchas cosas, pero lógicamente aquí creo que hay que tirar para adelante y no con un tipo de la sociedad civil, con un tipo de Ramón Tamames, no hay que hacerlo con un tipo que es el presidente del partido, que es lógicamente decir, esta moción es nuestra porque estamos hasta las narices, a ver si ponemos otra vez frente al espejo, porque nosotros, el Partido Popular no lo quiere hacer, me parece correcto, pero hombre, vamos a tirar, si tiramos, tiramos con todo. Está meridianamente claro. Javier Igartua Ibarra, que como siempre sabes que es un placer, amigo, recibirte en la retaguardia en Periodista Digital y que un día más, una semana más, un mes más, un año más, me quito el sombrero ante tu independencia de criterio. Claro, por eso pues no estás en política o has dejado ya hace muchos años la política activa normal, porque eres un espíritu libre y dices lo que te parece oportuno y siempre con el interés puesto en lo mejor para España, no en lo mejor para un grupo político, ni para otro, ni para el de más allá. Y eso, aparte de que somos amigos, es una de las cosas que más admiro de Javier Igartua Ibarra. Déjame decirte una cosa, yo, por mucho que sea un gran seguidor de Vox, yo voy a decir siempre lo que pienso. Y si creo que algo no se está haciendo bien, como es este caso, que yo creo que no se está haciendo con las formas correctas, la manera que yo considero que se tiene que hacer con seriedad y con dos cojones, hablando mal y pronto, lo voy a decir. Es decir, quien piense que no voy a decir las cosas porque simpatice, pues, oye, yo creo que en esta vida uno tiene que ser valiente, decir lo que uno piensa y ya está, no pasa nada. Así es. Javier Igartua Ibarra, cuídate mucho, amigo. Te envío un abrazo y hasta la semana que viene. Un Hablamos. abrazo, hasta luego. Un abrazo, Javier. Y saludamos ya a nuestro segundo invitado de la retaguardia de hoy, que le pido disculpas porque lleva ahí unos minutos en la trastienda esperando. Carlos García, portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Bilbao y concejal de esta formación en Bilbao. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas. Pues muy bien, como siempre, fenomenal. Y contigo y con tu audiencia, pues aún mejor. Y nosotros, como siempre, muy honrados de tenerte en la retaguardia de Periodista Digital. Oye, bueno, llevo un rato charlando con nuestro común amigo, con Javi Igartua Ibarra, del circo nacional. Bueno, al final estábamos hablando ya de... Bueno, no lo quiero calificar, es que no quiero ofender a nadie, ¿no? Del espectáculo organizado en parte del centro derecha o de la derecha española, ¿no? Pero vamos a empezar por el Circo Nacional. Luego, además, con Carlos quiero hacer un capítulo grande, sustancial, porque Bilbao se está poniendo, voy a utilizar un palabra, absolutamente invivible. Bilbao y San Sebastián, pero hasta unos niveles que no sé si llegan o superan ya incluso a la Barcelona de Colau, donde no puedes salir a la calle prácticamente sin que te apuñalen. Pero antes quiero preguntarle a Carlos García su opinión sobre el momento político que estamos viviendo. Le decía yo a Javi hace un rato, Carlos, que es inédito, no hasta donde yo recuerdo, es inédito, no se ha producido nunca, invito a los listos de esto, a que consulten las hemerotecas, que un gobierno rectifique una ley promulgada por el mismo gobierno, y eso es lo que estamos viendo. Hemos pasado de un presidente del gobierno con camisa balinesa, que a finales de noviembre decía que esta era una ley feminista y tal, y no sé qué, pues a decir que se han equivocado, que sigue siendo una buena ley, cuidado, pero que reconocer que se han equivocado porque hay errores técnicos y que cuando hay un problema hay que subsanarlo. Han dejado sola esta mañana a la ministra de Justicia. Qué papelón el de Pilar Llop en el Congreso, prácticamente al borde del llanto. Por cierto, le planteé una pregunta a Marga Proens absolutamente fenomenalmente construida y demoledora, y ha terminado la ministra de Justicia, bueno, ha terminado implícitamente no, explícitamente reconociendo su responsabilidad, y eso que ella fue la última en llegar. Ella llegó al Consejo de Ministros 3 días después de que se promulgara esta ley, mientras las niñatas, las responsables de esta ley, se habían ido. Y se había ido el propio presidente del gobierno y la han dejado como cagancho en Almagro. No soy yo un fan de Pilar Llop ni de la ministra de Justicia. No lo era cuando estaba presidiendo el Senado y mucho menos ahora. Pero están rotos. Y la pregunta es, ¿cuánto va a durar esta agonía, Carlos? ¿Cuándo, de una puñetera vez, el figura va a cesar a las ministras de Podemos, con lo cual, claro, tendrá que disolver las cámaras, o los de Podemos se van a ir y van a dejar el puñetero coche oficial? Porque es que este país no va a aguantar 10 meses. Pues sí, por desgracia, creo que es la primera vez, no que tenemos un gobierno de coalición, sino que tenemos un desgobierno en España de este calibre. Cuando están más
preocupados de pegarse entre ellos, de quedar unos por encima de otros, de mantener sus poltronas, de mantener el gobierno con el mayor número de ministros, de ministerios, de directores generales, de secretarios de Estado y de chiringuitos de la historia de España, y cuando sobre todo eso lo que está haciendo es un auténtico drama para muchos españoles, y en este caso concreto y particular para muchas españolas, con lo que está ocurriendo con la ley del sí es sí. Fíjense, en este tiempo, en estas pocas semanas, más de 400 miserables y despreciables violadores, agresores sexuales, pederastas, la peor calaña de la delincuencia en España, beneficiada por esta ley, y han sido incapaces de hacerlo de urgencia. El día después de que el primer violador fue beneficiado con esta ley, tenían que haber convocado de urgencia al Congreso de los Diputados y cambiar la ley de forma inmediata. El 29 de noviembre, con el caso Arandina. 29 de noviembre, fíjate, ya han pasado 3 meses. Y efectivamente, llevamos 3 meses, y nos parece gravísimo porque los delitos que se han venido produciendo durante estos 3 meses va a haber que aplicar esta ley, aunque se modifique y se derogue. Por lo tanto, va a haber cientos de agresores sexuales, de violadores, de pederastas, que durante estos 3 meses van a tener derecho que cuando se les juzgue, incluso modificando la ley, se les aplique el actual desastre de ley del sí es sí. Y eso creo que tienen que ser conscientes todos los españoles de qué tipo de gente nos está desgobernando. Por lo tanto, la única solución no es que sacar a Podemos del gobierno, es sacar a Pedro Sánchez. Porque es Pedro Sánchez quien ha pactado con Podemos, Pedro Sánchez, quien es el presidente del gobierno, quien puede nombrar y cesar ministros, quien podía haber impulsado el cambio de esta desgraciada y nefasta ley del sí es sí hace ya 3 meses, y quien ha tolerado que los próximos condenados por delitos sexuales, por agresiones sexuales, por delitos contra la libertad sexual, por delitos de pederastia, se favorezcan de estos beneficios que está dando esta ley. Es que es algo que creo fácilmente comprensible por todos los españoles, votantes independientemente de cualquier partido, y que creo que, por desgracia, pues el espectáculo y el numerito que están dando ahora mismo me importa bien poco, porque aquí lo grave no es este culebrón, que es un auténtico culebrón, para tapar en realidad sus vergüenzas. Y lo que tenían que haber hecho ya, mejor hoy que mañana, y mejor mañana que pasado, es cambiar esa ley cuanto antes para que no haya más violadores y pederastas que se puedan seguir beneficiando de esa ley. Los que ya están en la cárcel, esos ya, por desgracia, como no hay un efecto de retroactividad, aunque se modifique la ley, va a haber que aplicarles esos beneficios, por desgracia. Pero del mismo modo, durante el tiempo que se está perdiendo, porque es un tiempo precioso, es un tiempo que es oro, cada día que pasa, cada delincuente detenido y procesado por una agresión sexual, por una violación durante estos meses, va a ser beneficiado también por esta ley. Por eso es imprescindible derogarla o modificarla cuanto antes. ¿Qué va a hacer el Partido Popular, Carlos, en tu opinión? Vas a decir, claro, tú no estás en el grupo parlamentario en Madrid, pero parece claro que, bueno, pues el día que se produzca, si finalmente se produce esa votación de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, los papeles que le han dado en Moncloa a Pachi López para que los firme él y los presente ante el reglamento de la Cámara, que los ha redactado Pilar Llop, que son 13 folios, que espero, hay rumores que dicen que incluso Pachi se los ha leído. Vamos a ver si podemos confirmar tal especie, ¿no? El día que se vote eso, el Partido Popular va a seguir tendiendo su mano al gobierno socialista. Voy dando mi opinión, que la di ayer, yo no me escondo nunca. La sugerí ayer en el editorial, en el Campanazo, y la voy a repetir hoy. Aquí hay 2 formas de verlo. Una, bueno, pues la directa. ¿Qué pide el cuerpo a cualquier, no ya votante del centro derecha, liberal o conservador, cualquier patriota, cualquier demócrata, que deje a estos tíos que se cuezan en su salsa, que estaría bien tirado? Y otra, la de que, por sentido de Estado, como decía esta mañana, por ejemplo, Paco Maruenda, y leíamos en un editorial de La Razón, bueno, pues efectivamente, con tal de evitar un mal mayor, que es el que sigan saliendo cuantos más canallas y violadores y agresores sexuales a la calle, pues que el Partido Popular aquí, ya que el PSOE tiene unos socios indeseables,
vulnerables, pues vote a favor de esa reforma legal. Y Vox también, de paso, que hemos hablado con algunos diputados de Vox. ¿Qué es lo que a mí me parece? Y le pregunto ahora a Carlos García. Pues a mí me parece que incluso desde un punto de vista de pura táctica política, no sería una mala opción que el Partido Popular visualizara no el apoyo a Sánchez ni que se haya vuelto el PP sanchista, no, porque esto lo iban a utilizar los de Podemos para decir, veis, el Partido Popular se apoya en la derecha y en la ultraderecha y tal, y no sé qué, y a ver si entre todos conseguíamos forzar de una puñetera vez que esa coalición maldita que ha destrozado España vuele por los aires. Pero no lo sé, por eso he expuesto las distintas formas de ver esa posición, porque el PSOE ahora mismo, por otra parte, con chulería ha reaccionado, lo hacía Pachinadi el otro día, que con el Partido Popular ellos no van a hablar, que no quieren nada y tal, con esa cosa cachazuda, igual que los castizos de Madrid tenemos otra que tiene el de Portugalete, de decir, con esos no vamos a hablar y tal, y de humillarles, pero da igual, porque si el PP quisiera, que no sé si lo va a hacer al final, quisiera apoyarles, el día que se votara esa proposición de ley en el pleno del Congreso, pues el PP con votar que sí, y eso sería como ya el terminar de, paradójicamente, apoyando a Pedro Sánchez, terminar de ahogarle como un pollo y dinamitar la coalición. No lo sé, he expuesto ahí una serie de posibilidades desde el punto de vista de pura táctica política que someto a tu opinión, Carlos. Sí, con esta cuestión está muy claro, con la cuestión del sí es sí, con los derechos y las libertades de las mujeres en España y de los menores y la seguridad del conjunto de los españoles, el Partido Popular ha pedido por activa y por pasiva, ha exigido que cuanto antes se derogue o se modifique esta ley. Por lo tanto, no va a ser el Partido Popular quien apoye la derogación o la supresión o la modificación de esta ley. Es al revés. Va a ser el Partido Socialista quien va a acceder a lo que cree el Partido Popular que hay que hacer en esta situación y cuanto antes, mejor. Por lo tanto, yo no veo ningún pacto, ningún apoyo del Partido Popular al Partido Socialista. Más bien creo que es al revés, que el Partido Socialista, ante la evidencia, ante el clamor generalizado en la sociedad española, que la inmensa mayoría de españoles son personas normales, sensatas, que ven la realidad con un punto de vista normal y objetivo, sean votantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox o de cualquier otro, ven que esto no puede continuar así, ven que esto es insostenible. Y nos importa bien poco que haya o no haya o deje de haber una crisis en el gobierno. Para nosotros eso es totalmente secundario. Lo importante es anular los efectos perniciosos de esta ley cuanto antes, en beneficio de interés única y exclusivamente de los españoles y del conjunto de víctimas de violaciones, de agresiones sexuales, que están viendo cómo sus agresores y sus violadores están siendo beneficiados con esta ley. Esto es algo insostenible. Por lo tanto, el Partido Popular, si el Partido Socialista se aviene a entrar en razón, a dejar en un segundo lugar cuestiones de pactos de gobierno y llevarse bien o mal o regular o medio pensionista con su socio Podemos, pues nosotros estamos esperando a que tome esa decisión para sumarse a nosotros, que somos los que queremos cambiar esa ley, queremos derogarla y queremos que no haya más violadores y pederastas que puedan seguir beneficiando. Por lo tanto, yo creo que eso lo comprende absolutamente todos los votantes del Partido Popular y todos los votantes de cualquier partido que tengan un mínimo de sentido común, que creo que es, insisto, la inmensa mayoría de españoles, incluso muchos que hayan podido votar a Podemos. Estoy convencido de que en su foro interno son conscientes de que esto es insostenible. Esto es una cuestión de poder, de cuestión partidista, cuestión interna, que están desde Podemos situando por encima del interés general y del interés de las mujeres y, por desgracia, el Partido Socialista no tiene el valor y no tiene lo que hay que tener pues para tomar esa decisión de sumarse a los planteamientos del Partido Popular, que es derogar cuanto antes esta ley que llevamos desde el primer día pidiéndolo. Estoy viendo ahí las imágenes que nos pone de apoyo Omar de Pachi López, el del principio, no, los principios de Arquímedes. Qué gloriosa entrevista le hicieron sus amigos de la cadena SER. Oye, Carlos, hablamos un poco de Bilbao. Véteme poniendo pantallazos, Omar. Tienes por ahí 4 o 5 pantallazos que te he pasado antes, donde se registra, bueno, hay un tuit de Carlos García, delitos con armas en Bilbao, 2020, 416. 2021 ya eran 537, 2022, 806.
país. La fuente es la propia Policía Municipal y la Ertzaintza. Algunos se llevan las manos a la cabeza cuando otros llevamos años proponiendo y exigiendo medidas de seguridad, incluso en el último pleno. Y saca ahí Carlos el acta del último pleno. El Correo, una pelea con 4 apuñalados en Vitoria. En Vitoria eleva la alarma sobre las armas blancas en Euskadi. Un herido grave y tal. La Vanguardia, País Vasco. Matan a puñaladas a un joven en pleno centro de Bilbao y a las 5 de la tarde. Siguiente pantallazo en la estación de Abando. Europa Press. Ingresan en prisión los 3 detenidos en Bilbao por agresión con arma blanca en Navidad. Y no sé si queda otro por ahí. 4 armas blancas incautadas este fin de semana en Bilbao. La Policía Municipal detuvo a 33 personas. El País detenía a 3 personas en San Sebastián tras la muerte de un joven a puñaladas. Carlos, ¿qué está pasando? Algo que venimos denunciando y advirtiendo desde hace muchísimo tiempo desde el Partido Popular, como es el incremento galopante de la inseguridad, de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana en las calles de Bilbao, y que además ya se ha extendido al conjunto del País Vasco. En el último pleno yo reclamé una información que no hacía más que confirmar realmente esta situación, por desgracia, en la que se ha duplicado tanto los delitos cometidos con armas en Bilbao, ha pasado de 400 a más de 800 en los últimos 3 años, como las sanciones administrativas por portar armas blancas, que han pasado de 130 a 250 también en los últimos 3 años. Por lo tanto, estamos hablando de más de 1.100 infracciones con armas, con navajas, con puñales, con machetes, con puños americanos y algunas cuestiones muy graves, porque hablamos incluso de una persona asesinada en las calles de Bilbao. Esto también, por desgracia, se ha extrapolado a Vitoria. Este pasado fin de semana, 4 heridos muy graves con armas blancas y, por desgracia, también en San Sebastián, con una persona fallecida, asesinada a la salida de una discoteca hace escasas semanas. Por lo tanto, la situación es insostenible y los gobiernos, tanto municipal, en este caso de Bilbao, como el gobierno vasco, al frente de las policías municipales y de la Ertzaintza, no han venido tomando ninguna medida hasta que esta situación y estos datos no se han hecho públicos y, por lo tanto, no ha quedado más remedio que reconocer la situación. Nosotros planteábamos en el último pleno 3 medidas necesarias e imprescindibles para combatir esta lacra de la proliferación de armas blancas, de tenencia y porte de armas blancas o de los delitos y agresiones con armas blancas cometidos en las calles de Bilbao, como son una campaña informativa para que todo el mundo sepa que no se puede ir por la calle con navajas, que es sancionable, y en segundo lugar, una campaña de controles de armas, igual que se hacen controles de alcoholemia, controles de cinturón, controles de móviles y otro tipo de controles por parte de la Policía Municipal. Nosotros hemos exigido y pedido controles de armas blancas, cacheos, en concreto, de forma aleatoria, en diferentes puntos de la ciudad, en días aleatorios, en horarios aleatorios, especialmente en las zonas de ocio nocturno, de discotecas y de lugares donde ya ha habido problemas con esta circunstancia. En tercer lugar, hemos planteado que las sanciones que van, según la Ley de Seguridad Ciudadana, de 601 euros a 30.000, fíjense qué margen hay para imponer esas sanciones por llevar armas blancas, machetes, navajas, puñales, se incremente, porque en este momento estaba interponiendo la Policía Municipal de Bilbao todas las sanciones de 600 euros que por pronto pago se quedan 300 euros, para que se haga una idea a la gente, como 3 sanciones por aparcar mal. Pero claro, hablamos de gente que va con armas que matan a personas. Es infinitamente más grave que un estacionamiento. Por lo tanto, pedimos que se incrementen las sanciones, que no es una cuestión recaudatoria, es una cuestión disuasoria, para que el que se piense sacar una navaja, un machete o un arma a la calle sepa que no le van a caer 300 euros, sino que le van a caer 3.000 o incluso hasta 30.000, según la gravedad. Y por último, reforzar a nuestra policía. Nosotros consideramos que proteger y reforzar a nuestra policía es proteger y reforzar la seguridad de todos los ciudadanos. Y por lo tanto, pertrecharles en la dotación de la Policía Municipal de Bilbao con chalecos antipinchazos, con guantes anticorte y en especial con un arma que no es ni la porra ni la pistola, y que precisamente para enfrentarse a agresiones con delincuentes que porten armas blancas es ideal, que es el Taser, que es una pistola de descarga eléctrica, que no es ni darle un disparo con la pistola ni enfrentarse en desigualdad de condiciones, en inferioridad del policía frente al navajero. No es lo mismo
enfrentarse uno con una porra, con uno que tiene una navaja, que con la navaja te puede asesinar, te puede matar, y con la porra, pues no. Por lo tanto, pedíamos esos medios para la policía, pedíamos incrementar las sanciones y pedíamos además controles. Esta cuestión, con una enmienda, parece que va para adelante algunas de ellas, porque se aprobó una enmienda por parte del PNV y del PSOE sobre nuestra moción y ya han comenzado los controles este fin de semana pasado. Por lo tanto, nos alegramos de que así sea, pero si bien es cierto, es tarde, es mal y es insuficiente, porque vamos a seguir exigiendo que todas y cada una de las medidas que planteamos, que son lógicas y son de sentido común, en una ciudad donde se ha duplicado el número de delitos, donde ha habido ya un fallecido por armas blancas y donde se ha duplicado el número de sanciones administrativas por portar armas blancas, son totalmente necesarias y hay que tomarlas a la mayor celeridad y no esperar nuevas desgracias. Y esa es la situación que tenemos aquí. Por un lado, el Partido Popular, por cierto, junto con todos los sindicatos de la Policía Municipal, y lo remarco, UGT, Comisiones Obreras, ELA y el Sindicato Vasco de Policía, compartimos todas estas medidas que ha presentado el Partido Popular en el Pleno y que somos el único partido que las apoya, todas y cada una de ellas. Por desgracia, el Gobierno municipal nos ha tendido una, como son los controles y los cacheos en algunos lugares calientes, en algunos lugares conflictivos, donde ya ha habido peleas con navajas y se han hecho este pasado fin de semana controles. Pero insisto, aún quedan muchas más. Pues seguiremos muy pendientes de la situación de seguridad en Bilbao y por extensión pues en las tres capitales vascas, también en Vitoria y en San Sebastián, y nos lo seguirá contando Carlos García. Te envío un abrazo, amigo, y te agradezco como siempre tus análisis y tu presencia en la retaguardia. Cuídate y hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo, Eurico. Si me permites un pequeño matiz, cuando se habla de cacheos algunos se pueden asustar, pero yo ponía de ejemplo, en todos los campos de fútbol de España, en primera división, cachean a todo el que entra y nadie tiene ningún problema. Te quitan hasta el tapón de las botellas. Normal, la gente honrada, la gente que no va con navajas ni con machetes por la calle, no tiene ningún problema en que en un control aleatorio pues se pare a la gente, vienen vehículos, vienen zonas de ocio nocturno para hacer esos controles. La gente normal no tiene ningún problema. Los que no entiendo por qué tienen tanto problema son los señores de Bildu y Podemos, que se niegan rotundamente. Nada más, Eurico, y muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Y gracias también a todos vosotros. Mañana será jueves 9 de febrero y volveremos con la retaguardia. Cuidaos y hasta mañana.